Dios hoy habla en el libro de Primera de Samuel sobre David y sus 600. Y yo lo que quiero hablar contigo en esta mañana, que el general de generales no degrada a ningún soldado. En esta mañana Dios puso en mi corazón, en esta madrugada, de llevar la palabra enfocada a que nosotros tenemos que librar la última batalla. Y Dios en esta mañana me estaba haciendo sentir una cosa importante. Mientras los hermanos ministraban sobre el pastor, me estaba mostrando que hay muchas personas que hoy han venido en este lugar. Claro que tienen experiencias, claro que pueden tener de repente muchas batallas sobre su vida. Claro que pueden tener en esta hora muchas experiencias y muchas victorias y muchas derrotas. Pero Dios en esta mañana quiere hablar con nosotros. Es necesario que tú vengas a librar la última batalla de este tiempo. Es necesario de que en esta mañana, tú que te sientes y vienes cansado y fatigado, porque esto es lo que Dios está hablando contigo. Tú que en esta mañana te vienes de repente que no tienes la fuerza necesaria. Dios quiere hablar contigo de que en esta hora Dios te va a reconocer aquello que tú has peleado y te va a dar las fuerzas necesarias en este día para que tú te levantes nuevamente en victoria. La palabra de Dios dice que David estaba con sus 600 hombres. Estos 600 hombres, si usted ve la historia un poco más atrás de los libros, habla de una cronología. La cronología era de que ellos tenían una seguidilla de victoria. Venían impecables ganando. Venían siendo hombres que cada cosa que ellos enfrentaban ganaban. No existía enemigo que se les ponía delante. No existía prueba que se les pusiera delante que ellos no pudieran vencer. La cronología hasta el libro de Primera de Samuel capítulo 30 es impecable. Yo voy, peleo, gano. Yo voy, peleo, venzo. Yo voy, peleo, aniquilo y Dios me da la victoria. Hasta ahí los soldados estaban felices. Aquellos que han estado en la milicia y los que no hemos estado, pero sabemos cómo es más o menos el clima. Sabemos que los soldados o aquel ejército que va y se siente vencedor, ¿cómo vuelve? Triste, no. El vencedor vuelve alegre, bien entonado, vuelve feliz porque puede haber dicho y decir que ha cumplido la tarea por la cual fue enviado. Pero acá en el capítulo 30 pasó algo muy interesante. Dice el versículo 1 que David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día. Los de Amalek, o sea los amalecitas, habían invadido la ciudad. Usted póngase en la escena en este momento. David adelante con los 600 soldados detrás. Todo feliz, de repente cantando, hablando, alabando a Dios. Y aquellos venían que parecía que no tocaban el piso por la felicidad. Y venían unos charlando con el otro y diciendo, ¿viste cómo peleamos contra aquel? ¿Viste qué cantidad eran aquellos? Pero Jehová estaba con nosotros. ¿Viste que cuando David levantó su mano, yo puse mi espada y atravesé al enemigo? Y todos venían conversando entre los 600 y David. Pero todo cambia cuando llega en el versículo 1 del capítulo 30, porque dice que de repente los 600 hombres, y lo podemos ver, el semblante de ellos mudó. Porque dice que la ciudad donde ellos habían dejado sus hijos, donde habían dejado sus esposas, donde habían dejado sus bienes, esa alegría que traían por el camino, de repente se vio contrastada por una escena terrorífica, porque dice la palabra de que todo lo que ellos tenían estaba quemado y estaba asolado. ¿Cómo puede cambiar la actitud? ¿Cómo puede cambiar en nosotros de repente el estado de ánimo en una fracción de segundos? Porque como somos humanos estamos sujetos a mirar y contemplar todas las cosas que están pasando. Y el pueblo en ese momento, los soldados, pusieron en la balanza las 200, 300 batallas, pero no fueron más que la tristeza de un solo segundo en ver la ciudad quemada y destruida. Lo primero que se le vino a la mente ya no fue cuántos mataron, sino cómo está mi esposa y cómo están mis hijos. Hubo un contraste en el versículo 1 porque ellos en ese momento se encontraron de que estaban haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería, pero cuando llegó el momento de volver a su casa, dice que todo se trastornó, que todo se volvió diferente. Todo aquello que ellos estaban haciendo para el Señor se volvió un caos cuando volvieron a su casa. Y de repente tú puedes decir, pero ¿qué ellos pensaban? ¿Dónde estaba la alegría? La alegría de ellos estaba en el momento cuando
cuando hacían la voluntad de Dios y cumplían la voluntad de Dios y Dios le daba las victorias. Hasta ahí todo bien. Pero llegó el momento que los soldados alegres tuvieron que volver y atravesar. Y creo que todos quedaron pasmados delante de la ciudad que estaba quemada. Y de repente estaban extrañando que la mujer que era muy cariñosa, viste, la mujer de fulano que era cariñosa, que en cada batalla que volvía era la primera en ir a saludar a su esposo porque era la más cariñosa de todas. La mujer de fulano no vino corriendo y todos le asombró eso. ¿Por qué? Porque ya no estaba ahí. Muchos de repente llegaron enfrente de la ciudad y ya no pudieron oler el olor a guiso o a comida rica que su esposa les estaba esperando. Porque nada de eso estaba delante de ellos. Lo que estaba delante de ellos era solamente silencio, era solamente destrucción. Y ellos en ese momento se podían decir unos a los otros: ¿qué hemos logrado haciendo la voluntad de Dios? El general no degrada a ningún soldado, acuérdese esta mañana. Y dice la palabra del Señor que de repente se volvieron estos soldados que estaban al lado de David, se volvieron en contra de David y empezaron a mirar, y ya cambió el ánimo, ¿no? Porque cuando nosotros va todo viento en popa, nosotros tenemos cierto ánimo, pero cuando cambia, ya doblamos. Y entonces la administración de Dios también habla para ti, siervo de Dios. De repente, en el momento, los soldados que estaban a tu lado batallando codo a codo, llegó el momento de que no pudieron ver el resultado, de que sus familias estaban bien, de que no podían volver cómodamente y comenzaron a mirar a David, y dice la palabra que querían apedrearlo porque los había sacado. Es fácil nosotros cambiar de actitudes cuando los problemas aprietan. Y entonces dice la palabra de Dios, usted ve un poco más adelante en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y de sus hijas. Más David, ¿qué dice la parte 6 al final? Más David se fortaleció en Dios. Hay palabras que nosotros vamos a soltar de parte de Dios para otros. Vamos a darles ánimo a muchos hermanos. Pero va a llegar un momento que de repente esa persona se va a encontrar en una situación que no tiene salida. Y de repente va a doblar sus espaldas y nos va a querer apedrear. Y va a decir: por causa de lo que tú me has dicho, ahora yo no puedo seguir adelante. Mas en el versículo 6 está la actitud que tiene que tomar todo soldado. Dice la palabra de Dios: mas David se fortaleció en Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. David no se dejó claudicar por el problema, porque ciertamente los soldados habían perdido una esposa. No se olviden que había perdido 2, al menos en la Biblia. Él tenía más mujeres que perder que los propios soldados. Él era el rey, tenía una reputación, pero aún así cuando los soldados se dieron vuelta a la espalda, él siguió firme con el propósito y tuvo que ir a donde, a consultar a Dios. Dice la palabra de Dios que David fue y tuvo que consultar a Jehová y decirle: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a ir a buscar a aquellos que nos han robado? Gloria a Dios. ¿Vamos a ir atrás y perseguir a aquellos que nos han saqueado? Y Jehová dice que le contestó en el momento: sí, ve y persíguelos porque los vas a alcanzar. Y la primera clave que nosotros tenemos que hacer en el momento de que parece que nosotros, y cuando miro a cada uno de ustedes, hay muchísimos que yo conozco, quizás el 90% de mi vista puedo reconocer a muchos de ustedes, y quizás que mis pensamientos y de repente mis recuerdos puedo asimilar a cada uno de ustedes en diferentes etapas. Y hay otras que no, porque yo no he estado en algunas etapas de su vida. Pero lo único que puedo ver, hermanos, que han tenido derrotas y han tenido victorias. Aún así como las tenían estos 600 soldados. Pero llega un momento de nuestra vida que cuando nos sentimos en un momento que parece que todo está saqueado, debemos hacer como David, ir a consultar a Jehová. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseguirlos? Vamos a recuperar aquello, porque eso quería David. Vamos a ir con el pueblo a recuperar lo que hemos perdido. Y Dios en esta mañana me estaba inquietando, cerca de las 6 y pico de la mañana, con una palabra, y me decía: es necesario que nosotros tomemos aquello que el enemigo ha robado de nuestras vidas. Es necesario que nos pongamos como un pueblo que esté decidido a levantarse, a recuperar aquello que el enemigo ha saqueado sobre nuestra vida. Es necesario decir al líder:
Y que el líder primero no pierda la esperanza y no pierda la fe en Dios. Y después todos nosotros salir detrás como un pelotón de rescate a buscar aquello que el diablo ha saqueado y se ha llevado del medio de nuestro campamento. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que el líder David estaba tan convicto de lo que estaba diciendo, de lo que estaba pensando y de lo que Dios había hablado con él, que aún así cuando el pueblo no quería, cuando los soldados no querían, él le dijo: bueno, ustedes quieren recuperar, hay un solo camino y hay una sola salida. Jehová Dios dijo que vayamos y peleemos. Vayamos y recuperamos aquello que Él nos ha saqueado y que nos ha robado. Y aquí viene una segunda fase de la vida espiritual de nosotros. David va con los 600, pero dice la palabra de Dios. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y David consultó a Jehová diciendo en el verso 8: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Verso 9, aquí está la palabra. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Partieron 600, pero cuando llegaron a un torrente, yo les voy a explicar un poco. Cuando llegaron a un arroyo, algunos le decimos los rápidos, no sé si usted sabe lo que es eso, ¿no? Cuando llegan a los rápidos, aquellos que conocen más, es la parte del río, pienso yo, más turbulenta, y esos son los rápidos, ¿no, verdad? Dice la palabra de Dios que cuando todos fueron animados, con la mente puesta en lo que iban a hacer, llegaron hasta un torrente. Pero dice la palabra que no era cualquier arroyito que ellos podían cruzar. Se encontraron con un río turbulento. Había muchos rápidos. Y ahí comienza la diferencia entre los que quieren seguir y alcanzar y los que se achican y son cobardes. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. La palabra de Dios, para sintetizar, dice que después de ahí cruzaron 400, 200 quedaron. Y yo quiero decir una cosa: estos soldados eran hombres que habían batallado por la bandera del pueblo de Israel, pero en esta ocasión fue algo mucho más especial y no había excusa para quedarse del otro lado del río, porque la palabra me dice que ahora no era una batalla cualquiera. La palabra de Dios me dice que no era por una nacionalidad. La palabra de Dios me dice que era para rescatar al propio pueblo de ellos, a los propios familiares, a la esposa, a los hijos y a sus propios bienes. Ellos eran capaces de luchar por otras cosas, pero cuando llegó el momento de salir a pelear para rescatar lo suyo propio, aleluya, muchos se quedaron en el torrente. ¿Qué es lo que te hace en esta mañana no luchar por aquello que te pertenece? ¿Qué es lo que en esta mañana te hace quedar del otro lado del río y tú eres capaz de repente de agradar a tu patrón en el trabajo? De repente tú eres capaz de agradar a tu vecino mostrándote bien, pero en esta mañana no eres capaz y eres cobarde para poder luchar por aquello que el Señor te ha dado. La mayor y la mejor batalla que ellos podían librar era esta, no había otra, porque estaban y tenían que rescatar lo que era de ellos, lo que ellos habían perdido. Y dice la palabra del Señor que estos se quedaron de ese lado. Tú de repente me puedes decir: pero hay muchos motivos en los cuales yo puedo quedarme. Y sabes cuando tú te quedas, cuando tú dices y miras y añoras al pasado y te dices: pastor, yo volví para la casa de Dios, pero si usted supiera qué clase de líder yo era antes, si ustedes supieran cómo yo tocaba antes, ahora me olvidé un poco, pero saben cómo Dios me usaba. Gloria a Dios. Si usted supiera cuántos anexos yo abrí, si ustedes supieran cuántas visitas yo hice, si ustedes supieran cuántos hermanos hay dispersados en varias iglesias, porque yo les evangelicé.
Pero tú te estás quedando de este lado del río. Y Dios no quiere recuerdos antiguos. Dios quiere que tú hoy puedas tener la capacidad de decir: yo voy a luchar no por recuerdos antiguos, sino por el presente y por un porvenir eterno que me va a llevar a la victoria. Para todos hay recompensa, dice Dios. Tenemos que entender que hay recompensas para los que son valientes. Estos 400 iban a tener su recompensa cuando vemos más adelante. Pero mire que también había recompensa para los 200. Porque Dios, por su infinita misericordia, tiene recompensa para los valientes. Y también tiene recompensa para los que son cobardes. Ahora usted va a tener que elegir en esta mañana cuál es la recompensa que quiere recibir de parte de Dios. Si usted quiere recibir un galardón, aquello que usted va a pelear y va a ser vencedor, y Dios le va a dar esa recompensa. O quiere cargar toda su vida siendo un cobarde y no pasar para el otro lado. Aleluya. Y en esta mañana Dios no quiere decir que usted no va a ser cobarde solamente porque es un cobarde más. Porque Dios estaba diciendo que ellos fueran a buscar. Estos 200 estaban olvidando de que su miedo no era un miedo humano, sino que tenían que acordarse que a David Dios le había dicho: vayan que ustedes van a alcanzarlo. Los 200 se olvidaron de esa parte, mas los 400 tenían que cruzar. Aleluya. Si yo me pongo a pensar y a mirar a cada uno de ustedes, les puedo decir una frase muy común para ustedes: madre, padre, amigo, pariente, uno da su vida por el otro. Si mi hijo se está ahogando, yo me voy a tirar el agua y yo me voy a morir, pero mi hijo se va a salvar. Esa frase todos la sabemos. Yo doy mi vida por aquello que yo amo, todos la sabemos. Pero los soldados en este momento, estos 200, se habían olvidado que primeramente ellos tenían que rescatar lo que era suyo, y segundo, que estaban siendo mandados por el Señor. Cuando Dios te manda, que tú tienes que rescatar, tú no puedes dudar, tú no puedes vacilar. Aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. A veces nosotros vemos una parte de la historia y decimos: yo me quiero quedar solo con esto, con una parte de la verdad. Y tú me dices: no, pero yo no quiero continuar porque mis fuerzas no me dan. Estoy cansado de que he hecho tantas batallas y esta batalla no la puedo seguir. Apenas pude acompañar al rey a esta casa. Apenas pude arrastrarme para ver si mi esposa me abrazaba y me llevaba a la cama y me hacía unos masajes, porque he luchado y porque la espada ha sido muy pesada y mi hombro me duele, y lo único que quiero es llegar a casa para tirarme en la cama y tomar unas buenas vacaciones, porque he luchado y he ganado muchas peleas. Pero en el momento que queremos descansar, el Señor nos está diciendo en esta mañana: hoy es la última batalla que tú tienes que hacer, es la última batalla que tú tienes que librar. No importa si tú estás cansado, tú tienes que luchar por aquello que el Señor te ha dado, por aquello que era tuyo, por el don que tú tienes, y en esta mañana lo tienes que recuperar. Aleluya. Cuando se alaban el nombre del Señor. Si en esta mañana tú no eres capaz de poder ver todo lo que Dios cronológicamente ha hecho en tu vida, si tú en esta mañana no tienes la autocrítica de poder mirar todos los favores que Dios ha hecho al correr de la vida, de tu vida, de estos años, si tú en verdad valorizaras cada parte de lo que Dios te ha cuidado, tú no dudarías en esta mañana de ir por aquello que has perdido. Porque aquel hermano que te ha llamado es el cual también te fortalecerá. Y en esta mañana la batalla no se pierde, porque el gran general de los generales no degrada a ningún soldado. Los soldados están puestos delante de la presencia del Señor. Y los tiempos, Dios no cambia. Lo que cambia somos nosotros. Dios no se ha retirado, su presencia no se ha retirado, pero lo que sí se ha retirado somos nosotros para el costado. Su mano continúa en su mano derecha sobre nuestras vidas, pero nosotros escogimos salir de esa mano, escogimos ir para la derecha y para la izquierda, pero la mano del Señor continúa cuidando nuestras vidas. Aleluya. Dios en esta mañana quiere decirte: estás cansado. Yo voy a levantar mi mano, no sé tú, pero yo voy a levantar y voy a decir lo que siento decir. Señor,
tú me has levantado por tu misericordia. Señor, yo tengo tanta falla. De repente tenemos el honor de predicar tu palabra, pero estoy cansado. Señor, estamos cansados, Señor. No importa si es por la negligencia que tenemos, pero estamos batallando tanto en tantas cosas. Señor, y quiero levantar mi mano para decirte que me siento cansado, Señor. Hacer esta mañana mi Padre Celestial a través de su palabra nos está diciendo de que aunque nos sentamos cansados, aunque no tengamos la fuerza necesaria, y aunque el torrente está delante de nosotros, no importa si vamos a tener que tomarnos de las manos uno de los otros, no importa si nos vamos a tener que arrastrar en esta mañana, no importa si voy a tener que ir a la casa de mi hermano y orar junto con él, no importa si un joven de la iglesia va a tener que ir por casa para animarme, no importa, pero lo que importa es que tú no te quedes del otro lado del río. Necesitas pasar en esta mañana, necesitas pasar el torrente. Está bravo, hermano, el río está soplando, el viento está soplando, el río está turbulento, mas vamos a pasar en esta mañana, porque no vamos a ser de los 200, tenemos que ser de los 400 que atraviese. Aleluya. Aleluya. Tú en esta mañana me puedes decir, y volviendo a la escena, yo soy una mujer, y usted puede pensar, esas mujeres cuando de repente estaban en su casa y ven a la mujer cocinando, haciendo sus tareas, y de repente llega un ruido, un estruendo, y comienzan a venir soldados y comienzan a golpear, como ese ruido ahora de la puerta, y la puerta se golpea y comienzan a entrar hombres extraños con ropa que ellas no conocen y las toman por las espaldas y las arrastran de los pelos y las llevan cautivas. Usted imagínese que usted es una mujer y está pasando por todo eso, está siendo cautivada, está siendo de repente llevada de rehén y está siendo arrastrada por las pruebas y los problemas, y parece que en este momento te encuentras en una celda oscura donde tú no sabes de dónde salir, pero hay 400 que el Señor ha levantado y no han desistido, y en esta mañana es el pelotón de rescate que va a ir a rescatar a aquello que hemos perdido. Aleluya. Gloria a Dios. Mujeres que están desesperadas y parece que nada puede salir bien. Están como atemorizadas porque escuchan voces de hombres que no son los hombres de su pueblo. Mas de repente, en el momento de agonía, en el medio de la soledad, comienzan a sentir unos pasos, y esos pasos, dice, yo conozco esos pasos, son los soldados del pueblo de Israel que vienen a nuestro rescate, son los pasos de los soldados que vienen a sacarnos del medio de la cautividad. Gloria a Dios. No importa la circunstancia, mi hermano. Estamos cansados, sí estamos cansados, mas Dios nos está dando la oportunidad de pelear una batalla más. Oh, el general de los generales nos está diciendo en este día, no importa lo que esté pasando, vamos a tomarnos adelante. No importa que parece que tenemos que dudar, mas no dudemos. En esta mañana levántate en victoria. ¿Cuántos se han levantado en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser del pelotón de rescate? ¿Cuántos quieren levantar su mano en esta hora y decir, yo no voy a dejar que los rápidos de este río vengan a amedrentarme? Yo me pongo a pensar en esta mañana. Yo me pongo y me personifico como un soldado, y me pongo en el lugar de un soldado, de repente no de general, pero de repente de alguno de los que van delante de la línea de batalla. Y yo me pongo y me personifico como él, y puedo ver que 20.000 espadas han pasado en el correr de mi vida, y cada espada que me han podido atravesar, pero no me han podido porque he sido astuto y me he tratado de lidiar de cada una de ellas y he vencido. Pero llega el momento de pelear por lo que es mío,
y cuando solamente me encuentro con un pequeño arroyo, yo desisto. Mire, usted no sé usted, pero Dios me está hablando a través de la palabra desde la madrugada. Me está diciendo: Enrique, estás cansado. Sí, te has caído muchas veces, pero tu general te está levantando en esta hora. ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor no es solamente pecar. Lo peor es cuando nosotros fallamos y no somos capaces de atravesar el río. Mientras tú tengas la disponibilidad de atravesar el problema, ahí tú vas a tener más probabilidad de que el Señor te levante, de que el Señor te restaure, de que el Señor te dé fortaleza. Pero tú necesitas tomar una determinación. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Dios no degrada a ningún soldado.